Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho, con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Ya nos están saludando por el canal de YouTube. Saludo en nombre de la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León y en nombre propio. Vamos a escuchar, es parte de mi editorial, el audio del canciller de Chile ayer y luego lo vamos a comentar entre todos porque es que ya era hora de que les plantaran cara. Nunca aquí en Venezuela en casi 20 años les han hablado así. Y miren que tienen casi 20 años ofendiendo, insultando y practicando el despotismo más primitivo. Vamos a ver si aquí funciona. Es muy interesante escuchar al canciller de Venezuela y atender a sus epítetos y las descalificaciones que usa hacia los representantes de distintos estados de gobierno aquí presentes y hacia esta institución. Se refiere al secretario general de la OEA como sicario. Se refiere a la OEA como un circo. Habla de los que están aquí, están cumpliendo una orden que alguien imparte y no considera ni cree por un minuto que las personas tienen dignidad y convicciones democráticas por las cuales se mueven y los gobiernos actúan también y son capaces de llegar a decisiones como las que están expresando hoy. Habla de que esto es un ministerio de colonias, con respeto y respeto total hacia los que aquí presentes. Habla de que somos indignos por estar acá. Habla de que nuestras razones y motivos para estar acá y condenar al régimen de Nicolás Maduro son espurios. Habla de que lo que hablamos acá es un descaro. Si esta es la forma en que el canciller Arreaza trata a personas que son diplomáticas, que representan a otros estados, a otros gobiernos y están en un tercer país, imagínense ustedes cómo trata a los venezolanos, a los que están bajo su poder, a los que no tienen un pasaporte distinto, que están dentro del país sufriendo el hambre, la penuria y además la represión de Venezuela. Y más quiero decirle. Sí, hemos escuchado al canciller de ayer, en la sesión de ayer en la OEA, son 2 días de sesiones. El poder absoluto de un hombre, el poder absoluto en un grupo humano sobre un país es primitivo. Eso no se concibe. Ya el mundo se cansó de estos seres primitivos que pretenden hacerse dueños de un país. Hoy es inaceptable. Hoy nadie tolera que unos pocos se adueñen del futuro de millones de personas. Lamentablemente, Venezuela, nuestro país, no pudo escapar de este primitivismo. Llegó con Chávez, pero no podemos olvidar que un hombre como Chávez no llega al poder en una sociedad democrática. Un hombre como Chávez, teniente coronel venido a menos y además golpista, solamente llega al poder en una sociedad donde nada se sostiene en pie. El despotismo de Hugo Chávez, sus epítetos desde el primer día, como bien lo señala el canciller de Chile, sus descalificaciones hacia quienes lo adversamos desde el día que apareció en la televisión, diciendo por ahora.
Y así fueron a lo largo de los años, insultándonos. Y lo permitimos. Lo aceptamos. Ni una marcha, ni una concentración, ni una protesta ciudadana convocada por la dignidad para decirle a ese señor: usted a mí no me habla así. Usted al pueblo de Venezuela no le habla así. Usted al pueblo de Venezuela lo respeta. Y así fuimos permitiendo, con una doble moral que cabalgaba sobre los altos precios del barril de petróleo. El día de ayer, aquel canciller de Chile se las cantara bien cantadas, lo que nosotros aquí en Venezuela no hemos sido capaces de decirles a ellos. Por eso nos tienen la bota en el cuello. Por eso tenemos presos políticos utilizados como piezas de canje, como en el mundo primitivo. Por eso los exhiben como si fuesen esclavos para la venta. Porque el poder absoluto hace que Hugo Chávez, su entorno, sus cómplices, Nicolás Maduro, su entorno y sus cómplices crean que son los dueños de todos nosotros, no solamente de los presos políticos. Porque usted, que nos está escuchando, tiene que entender que cada vez que exhiben a un preso político, lo negocian o lo canjean, mañana puede ser usted. ¿Cuándo el pueblo de Venezuela le va a decir al mundo que tiene dignidad y que no acepta más despotismo? Ni de Nicolás Maduro, ni de esa banda que lo acompaña. No los quieren. El mundo les está diciendo que no los quiere. No fueron invitados anoche a la cena de la Casa Blanca con los cancilleres. Los desprecian profundamente. ¿Cuándo les vamos a decir nosotros que los despreciamos profundamente? Lo mejor de todo fue lo que le dijo el canciller del chavismo al canciller de Chile. Yo lo he llamado, yo le he dejado mi tarjeta, yo le he pedido hablar con usted. Eso fue lo mejor de todo, porque nos está diciendo que ni siquiera le aceptan una llamada telefónica. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Buenos días, tengan todos. De verdad es un gusto estar aquí de nuevo con mi querida Thaís y con todos quienes nos escuchan. Han sido unos días llenos de acontecimientos, por decirlo de alguna manera, y son muchos los temas que nos vienen a la mente para abordar en este momento. Debo hacer referencia en primer término a lo que acaba de decir la doctora Thaís, y porque no puedo dejar de hacerlo, y es lo relativo al despotismo. El despotismo que lleva al régimen a creer que es el dueño absoluto, que se siente por ello autorizado inclusive a ser grosero con los representantes diplomáticos de otros países, y que es lo que ha llevado a esta actitud en la cual se siente dueño también de los presos políticos. Y lo digo por lo que estamos viendo en los últimos días, esta concesión de libertades que precisamente el canciller Arreaza dijo que era magnánima la concesión de libertades a los presos políticos por parte del régimen. Ahí está diciendo que es su dueño, ¿no? Está diciendo que es su dueño, y además lo está tratando casi como que si fuera un indulto, como que si fueran condenados, perdonados por el rey. Es una expresión que dice mucho, como también lo dice el hecho de que estén poniéndose en libertad estos presos políticos. Y allí hay algún punto que yo creo que es bueno comentar con la gente, porque estoy segura de que lo tienen en la mente, y es que en la primera tanda salieron en libertad también presos comunes, que no es que estemos en contra de que salgan presos comunes, pero el asunto se refería a presos políticos. Y sin embargo, esos presos comunes, como bien dijo Terés Lima la vez esta mañana, también eran objeto de injusticia porque no hay debido proceso, porque no se les respetan sus derechos, de manera que aquí todo está confundido, porque aquí no se le respetan los derechos a ningún ciudadano.
Ahora bien, en la segunda tanda sí salieron más presos políticos, pero aquí la pregunta, ¿por qué no salen todos los presos políticos? Esa es una pregunta. La otra pregunta es, bueno, ¿por qué hay presos políticos? Todos sabemos la respuesta. Si hay presos políticos, es el reconocimiento de que no es una democracia. No es una democracia porque las personas van presas por disentir. Y eso es algo que ha quedado perfectamente claro con todo esto que estamos viviendo. Pero además, estos presos políticos a quienes se les da la libertad, se les reconoce su derecho porque no es ningún regalo, ni ningún beneficio magnánimo del régimen como se quiere presentar, se le somete a medidas que le condicionan esa libertad, como presentaciones ante el tribunal, como decir que no pueden comunicarse con los medios, que no pueden salir del país, lo cual es absolutamente inconstitucional y es una manera de perpetuar el abuso. Por eso nosotros tenemos que exigir que esas libertades sean plenas y también tenemos que exigir que la libertad sea para todos los presos políticos. Todavía quedan muchos presos políticos en Venezuela y ellos también deben ser puestos en libertad si es que hay alguna intención de recapacitación en el régimen a ese respecto. Por otra parte, tenemos planteada la suspensión de Venezuela de la OEA, que acabamos de oír el discurso del canciller de Chile, que vamos a decir que puso las cosas en su lugar en cuanto a la manera de expresarse el canciller de Venezuela y claramente dio a entender lo que significa el comportamiento despótico aquí, puertas adentro del país. Que como yo decía en estos días, el hecho de que exista la Corte Penal Internacional y que haya una investigación y que haya unas denuncias recolectadas por la OEA y que se haya oído a las víctimas y que esto vaya finalmente a ser presentado ante el fiscal, ante la Corte Penal Internacional, le demuestra claramente al régimen que la justicia no termina en la frontera de Venezuela, que hay una justicia internacional, que hay una justicia universal y sobre todo que hay principios fundamentales para toda la humanidad, que no es que en Venezuela es diferente. Los derechos que son de todos los seres humanos también lo son aquí en Venezuela y están siendo irrespetados. Y me refiero a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Siendo esto así, bueno, estamos a la expectativa en esta situación de la salida de la OEA, aunque el régimen quiere presentarlo como algo que ellos anhelan, ya que habían anunciado su separación, pero una cosa, como decía la doctora Belandria, me acaba de comentarte ahí, es salir por la propia decisión y otra cosa es salir expulsado. Es muy distinto y la dignidad queda muy mal parada. En realidad la profesora María Teresa Velante dijo, una cosa es que te vayas por tus propios pies y otra que te maleteen. Ah, bueno. Y lo comparó con cuando una mujer bota al marido de la casa. Exactamente, que siempre el caso, porque los maridos nunca se van. ¿Eso es así? Eso es así. Sí. Ellos no se van, son las mujeres las que deciden el didivorcio. Eso es lo que dicen las estadísticas. No sé. Mire, magistrada y nuestra maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio, en buen provecho, me comentan que, lo estoy viendo acá, en el orden del día de la Asamblea Nacional, el punto 3, se va a debatir el informe presentado por la Organización de Estados Americanos sobre la sistemática violación de derechos humanos en Venezuela y la solicitud a la Corte Penal Internacional de apertura de investigación por crímenes de lesa humanidad. Yo siempre esperé, y los trajimos aquí, que se designara una comisión especial y se designó, que iniciara estas investigaciones. Bueno, eso quedó allí. Unos diputados no quisieron asumir esa responsabilidad, otros no podían hacerlo solos, y la verdad es que no hubiesen podido contar tampoco con los cuerpos de seguridad del Estado que deben estar al servicio como auxiliares del Poder Legislativo. Eso no iba a ocurrir. Pues bien, no le queda sino a la Asamblea Nacional con la mayoría parlamentaria democrática, y espero que así sea, espero que emane de allí un acuerdo con unos considerandos muy bien fundamentados, porque tiene un informe de 400 páginas, con testimonios, con una investigación que se inicia desde
los sucesos del 2014, Así es. aun cuando aquí la violación de los derechos humanos ha sido sistemática desde el día que llega Hugo Chávez Frías al poder, pues yo espero que le den el respaldo contundente del único poder legítimo que tiene en este momento Venezuela. Eso iba yo a decir, si va a haber un debate, esperamos que sea para dar el respaldo, como tú acabas de decir, porque no hay otra alternativa. Vamos a una pausa, amigos, ya volvemos. Hoy vamos a hablar de justicia, paradójicamente, en un país donde No se hay canjean justicia. los presos políticos como piezas y donde, por supuesto, como ha dicho la magistrada, no hay justicia. Ya volvemos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La libertad, para ser considerada tal, no puede tener ni restricciones ni adjetivos. Esos serán los temas acerca de los cuales conversaré junto con Thaís Peñalver en Buen Provecho. Los invita el doctor Daniel Barnaghi, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Sí, hablamos de justicia acá en Buen Provecho y estamos acompañados por la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León. Ella nos acompaña cada martes. Este es su espacio, donde analiza, explica, nos orienta, nos enseña, porque su materia durante toda su vida en la carrera del derecho fue el derecho penal. Y el derecho penal es el que nos ocupa. El derecho penal es el que ha sido utilizado como una maquinaria de exterminio político y judicial. Y el derecho político, el derecho penal, no es solamente para los abogados, para los magistrados, para los profesores de derecho penal o para los estudiantes de derecho. El derecho penal, sobre todo en estos tiempos que corren aquí en Venezuela, donde no hay libertades, donde todos vivimos bajo el yugo de una dictadura reconocida por el mundo, no por Blanca Rosa Mármol ni por Thaís Peñalver, el planeta entero lo señala. Y cuando hablamos del planeta entero, son los países que mueven las economías y paradójicamente todos esos países son democráticos, donde hay libertades, donde hay justicia. Aquí todos, absolutamente todos, vivimos en estado de indefensión. Si hay presos políticos, cualquiera mañana puede ser un preso político. Cualquiera, porque para eso basta pensar diferente, que es la negación de la democracia. Y por cierto, también me llamó la atención, y era algo que quería comentar contigo y con los oyentes hoy, esta propuesta con la que amanece, por decirlo de alguna manera, la fiscal general Luis Ortega Díaz, de una ley de amnistía para aquellos ciudadanos que cooperen con el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Yo digo que me sorprende porque me parece anticipada, demasiado prematura, y además justamente coincide con esta puesta en libertad, entre comillas, de los presos políticos de la cual estamos hablando. Como dicen los abogados expertos en derecho parlamentario, ¿cuál es el objeto de este proyecto de ley? Exactamente. Y uno se pregunta, ¿no será que primero tenemos que hacer justicia y después vemos lo de la amnistía? Tenemos al doctor Omar Mora Tosta, abogado de varios presos políticos. Estaba invitado, iba a venir acá al programa, pero está en este momento en la Asamblea Nacional porque se están incorporando los diputados que estaban privados ilegítimamente de su, doblemente privados ilegítimamente de su libertad, además doble delito porque los diputados tienen inmunidad parlamentaria. Bueno, se están incorporando hoy y el doctor Mora Tosta está ya con ellos. Adelante, bienvenido, buen provecho. Omar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Lamenté no llegar, pero el acto en la asamblea empezó un poco más tarde.
Se nos fue la señal. Bueno, está en la Asamblea Nacional, él es abogado, como les decía yo, de varios presos políticos y bueno, realmente no sé si el diputado Gilbert Caro, de otros diputados. ¿Estás allí, Omar? Sí, buenas tardes. Como les decía, muchas gracias por la invitación. Lamento no haber llegado a tiempo, pero bueno, estoy todavía aquí. Ha habido un acto muy emotivo que fue la juramentación y la incorporación a la Asamblea Nacional de Renzo Prieto, preso político que salió en estos días de la cárcel y se estaba incorporando, a pesar de que a él nunca le respetaron la inmunidad parlamentaria que establece el artículo 200 de la Constitución. Bueno, hoy se incorporó, fue recibido con mucho cariño aquí. También Gilbert Caro, que a pesar de su estado de salud, vino pues a incorporarse también para dar un apoyo en nombre del resto de los presos políticos y abogar por su libertad. Y bueno, están el resto de los presos políticos hoy invitados aquí, le están haciendo una suerte de homenaje y está en plena sesión en este momento. Lamentablemente, bueno, quería estar con ustedes allá, pero bueno, esto es lo que está ocurriendo por aquí. No, nos encanta que estés allí, además nos des información en tiempo real. Omar, quería preguntarte, ya la magistrada va a hablar contigo, pero quería preguntarte, tú fuiste abogado de cuántos presos políticos que han salido en las últimas horas. Wow, no, muchísimos. Muchísimos. Pero bueno, igual estoy haciendo un trabajo por todos. Así. Y por nuestros militares institucionales también, que también recuperar su libertad ahí, porque ellos no han cometido ningún delito. Estar apegados al 328 en la Constitución y respetar la soberanía, las leyes de la República y la Constitución no puede ser un delito tampoco. Así es, en efecto. Hola, encantada de saludarte, Omar. Muchas gracias por estarnos atendiendo con todo lo que tienes pendiente por allá también. Y bueno, en primer lugar nos felicitamos por los presos políticos que recuperaron su libertad, porque no debemos descartar lo que significa estar en libertad después de esa prisión terriblemente injusta además que sufrieron. Aquí hablábamos en el programa antes de contactarte que quién es el árbitro o quién es el que decide cuáles son los presos políticos que salen y cuáles son los que se quedan. Si hay un criterio, ¿cuál es el criterio para la concesión de la libertad de estos presos políticos? Bueno, muchas gracias, un saludo, Blanca. Sí, realmente esa es una prisión política en la que nosotros no tenemos participación, porque a pesar de que nosotros hemos configurado las listas y las tratamos de llevar al día, al día de hoy hay 460, 470 aproximadamente presos políticos. Todavía no hemos no hemos podido participar en estas reuniones, ¿no? Siempre pedimos que nos dejen participar con ellos para decirles quiénes son nuestros presos políticos, dónde están, quiénes están en un estado de salud deplorable, que merecen ya de una vez ser liberados, pero eso no ha podido ocurrir. Entonces, digo yo, este es un tema que no es jurídico, esto es netamente político. La decisión que los encarcela es política y la decisión que los está excarcelando es política también. Porque ya vemos que es una orden y es como por el resto de los poderes para materializar estas excarcelaciones. Entonces, bueno, lamentablemente esto es como se manejan las cosas aquí. Lo que sí no estoy satisfecho, porque yo hubiese querido que fuesen libertades plenas. Claro. Una persona que está sometido a cautelares que restringen sus derechos fundamentales, pues no está en libertad. No está. Llanamente, pues está restringido en el poder hacer su vida cotidiana y en el uso, goce y disfrute de los derechos recogidos en la Carta Magna. Claro, entonces, eso representa no es libertad. La voluntad del régimen de seguir atropellándole sus derechos. Y yo tenía una pregunta concreta. ¿Hay militares excarcelados en esta tanda de presos políticos? No, en lo absoluto, y yo estoy abogando porque nuestros militares institucionales también sean considerados en esta etapa de especializaciones, porque ellos no han cometido ningún tipo de delito, como se lo dije ahorita, el apegarse institucionalmente al artículo 328 de la Constitución no puede ser considerado como un delito, todo lo contrario, es lo que deberían hacer pues todos los militares y todas las instituciones del país, apegarse a lo que establece la Constitución y así, bueno,
podrán cambiar las cosas. Claro, la verdad es que como tú mismo decías, en primer lugar la libertad tiene que ser plena y en segundo lugar, o si no el primero, deben salir libres todos los presos políticos. Sí. No hay ninguna razón para que unos salgan y otros no. Sí, la verdadera intención es acabar con esa aberración de que existan presos políticos y como consecuencia la negación de la democracia en el país. Es correcto, y lo más importante también, no solamente que salgan ellos, sino que se resuelva la situación de casi 10.000 personas que a lo largo de estos años han sido procesadas a través de los tribunales penales ordinarios y militares por razones políticas y que se encuentran en estos momentos o fuera del país o sometidos a medidas cautelares que restringan su libertad. Entonces, eso, más el rescate en la institucionalidad, porque lo hemos hablado 1.000.000 de veces, pero es que no podemos dejar de decirlo. Mientras que aquí no exista separación de poderes, no vamos a tener justicia, ni este país va a cambiar. Es así, tenemos que seguir luchando por eso. Yo te felicito y te agradezco en nombre de todos el esfuerzo tan grande que has hecho y que sigues haciendo por la prevalencia de la justicia en Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias, Omar, por acompañarnos. Bueno, continúa allí. Es un logro de los luchadores por la democracia y la libertad que en este momento estén en la casa de las leyes, la casa donde se hacen las leyes, estos dos excarcelados, como es el término que debemos utilizar, porque como nos ha dicho Omar, no hay libertad plena. Correcto. Todavía, en cualquier momento, con las restricciones que les dieron, podrían ser regresados de un momento a otro. Y es lo que uno dice siempre, ¿en el nombre de quién se le quita a una persona la libertad de expresarse? Gracias, Omar, por acompañarnos. Bueno, este era el doctor Omar Mora Tosta, abogado de, como dijo él, muchísimos presos políticos que están privados ilegítimamente de la libertad, básicamente porque en Venezuela no hay justicia. ¿Y qué es la justicia? La justicia tampoco es un asunto inherente, nada más para abogados, para jueces o magistrados. Ni es materia que deba resolver el Ejecutivo, como se está planteando aquí en Venezuela. Claro, eso es lo que tiene al mundo espantado, lo que tiene al planeta con las manos en la cabeza. Pero aquí es normal, magistrada. Sí, ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí en Venezuela? Aquí la justicia la asumió el Ejecutivo desde que llegó el extinto, porque su primer movimiento fue apoderarse del Poder Judicial, como en efecto lo hicieron. De ahí en adelante no hubo más nunca un Poder Judicial autónomo, un Poder Judicial independiente y con contadísimas excepciones. Se los he dicho mucho, pero se los vuelvo a repetir, en Venezuela los jueces tienen miedo. Y en el país donde los jueces tienen miedo, los ciudadanos no pueden dormir tranquilos. Y es así como tenemos estos presos políticos que fueron presos por una decisión de un juez que obedeció al Ejecutivo y que ordenó la detención de estos presos políticos. Hubo un fiscal que hizo las imputaciones, que obedeció a una fiscalía, que a su vez complacía al Ejecutivo. Y toda esa cadena es la que nos ha traído a esta injusticia absoluta, intolerable e indigna que nosotros estamos presenciando, corroborada por el hecho de estas libertades que están siendo dadas en este momento. Sometidos por una minoría, que es lo que realmente impresiona. Es increíble, porque eso quedó claro en las presuntas elecciones del 20 de mayo, porque si algo quedó claro es que los demócratas somos mayoría. Absolutamente, y yo digo que lo repito mucho, que el mundo observa, el mundo lo entiende, pero tampoco el mundo puede solo, y ya yo lo escribí en un artículo, el mundo no va a hacer las cosas solo, el mundo también espera que Venezuela se indigne ante esta aberración que estamos viviendo. Hay el informe es lapidario, magistrada, no sé si ha tenido tiempo de revisarlo, tiene 400 páginas, el informe de los expertos que fueron comisionados por la OEA para levantar el cuerpo probatorio con testimonios de las víctimas y de familiares de las víctimas de cómo se violaron de forma sistemática los derechos humanos de muchísimos venezolanos. Y faltan muchos más, no están todavía todos registrados allí. Comienza todo prácticamente desde el 12 de febrero del 2014 y termina con el último caído en las protestas del año pasado, desde el 2017. Los testimonios son, que es el grueso, la parte central del informe, los testimonios son desgarradores.
nosotros estamos conviviendo con eso. Estamos viviendo a diario con todos estos delitos que son condenados y rechazados por la humanidad, y nosotros aquí en Venezuela convivimos con eso de vecino, lo tenemos en las narices. ¿Cómo hacemos los venezolanos para convivir con eso? Porque las últimas horas de liberaciones, para quienes tengan sensibilidad, humanidad, quienes tengan un poco de valores y principios democráticos, debe haber sido como me sentí yo, devastada completamente. Claro. Absolutamente, y es muy buena la referencia que tú estás haciendo, porque eso me lleva a un punto que yo quería comentarle a la audiencia, y es que el hecho de que exista ese informe con esa calidad de elementos probatorios, con testimonios directos, hace que sea mucho más fácil el trabajo en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, porque la gente en realidad se siente como muy desanimada cuando se le habla de los tiempos que lleva a decidir los casos en la Corte Penal Internacional, cuando se hablan cosas como que bueno, tendrá que ir para que haya una revisión preliminar, a ver si es suficiente para abrir la investigación, pero todos esos pasos yo quiero recordarles que se van a abreviar porque el material probatorio es muy abundante y está muy bien documentado. Indudablemente que al final eso se va a reducir a una verificación y constatación de la veracidad de esas pruebas en la Fiscalía, y será mucho más fácil llevar adelante los procedimientos por esas causas de delitos que son a juzgar por la Corte Penal Internacional. Eso es algo muy importante. También me gusta que la gente piense, y como tú lo referías también al principio, que lo más importante en este momento es no ser indiferente. Yo estoy aquí por eso, porque yo no pude ser indiferente cuando salí del Tribunal Supremo de Justicia, porque dentro del Tribunal Supremo de Justicia tenía mis obligaciones y las cumplí, pero después que salgo del Tribunal Supremo de Justicia también tenía mis obligaciones que antes, por supuesto, estaban implícitas en mi trabajo de ciudadanía. Y la ciudadanía implica que tú no puedes ser indiferente al atropello a los derechos humanos, a lo que nosotros estamos presenciando que se le hace a nuestros ciudadanos, y que no podemos ser absolutamente conniventes con la tortura y con la privación de libertad por el disentimiento. Es por eso que estoy aquí hoy, es por eso que lucho cada día y no dejaré de hacerlo, porque Venezuela tiene que reconquistar la democracia, que no es otra cosa que los poderes autónomos. Así es, y ahí está su fan número 1, haciéndole vivas. Sí. César González en los controles. Yo quisiera recordarle a nuestra audiencia que el origen de este informe son los 3 informes que ha ido presentando el secretario general de la OEA, Almagro, sobre la situación de Venezuela. No hay un informe en Venezuela con la fecha de estos 3 informes que él ha ido presentando que destaquen y describan la grave situación que vivimos aquí los venezolanos. Al regreso les voy a comentar un poco quiénes son los 3 juristas, quiénes conforman el panel de expertos, de qué países vienen, sus profesiones y cómo fue el proceso de evaluación, lo que vamos a comentar con ustedes, y atentos porque están ya las líneas abiertas para que compartan, conversen e interactúen con nosotros. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Casa de Oblea también expende granos, pastas, aliños, avenas, cereales, merengadas, víveres, quesos, carne, charcutería y refrescos de todas las marcas y de primera calidad, sean nacionales o importados, pero siempre al mejor precio del mercado. Para mayor información llama al 0212-944-6332 o acércate a la calle Páez con Mariño en Baruta. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad.
Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @caucherasanluis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Leopoldo, el club. Y María Corina. Yo estoy abajo. Cuidado, compadrito. ¿Hasta cuándo esto, Dios mío? En un mar de datos, cualquiera se ahoga. En un desierto informativo, algunos mueren de sed. En una nube de confusión, muchos terminan sofocados. En un país donde todos quieren saber más y mejor, La Cabilla está contigo. www.lacabilla.com. La Cabilla, una voz independiente, alta, clara y responsable. La Cabilla, opinión radical, información libre. Para desayunar, almorzar o cenar, te recomiendo el mejor restaurante de comida criolla, Los Pilones, donde probarás y comprobarás la mejor y auténtica comida criolla. Restaurante Los Pilones, el centro de la gastronomía criolla, donde la arepa es la reina. En Las Mercedes, frente al Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Estamos aquí con ustedes de vuelta en Buen Provecho. Hoy estamos hablando de justicia. Qué riesgo hablar de justicia en un país donde no existe la justicia. Pero aquí estamos, como bien explicaba hace unos momentos la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León. Por eso estamos aquí, estamos apostando. Seguimos luchando, estamos con ustedes. Quiero recordarles los números de teléfono en la cabina, 0212-482-9750, el Twitter de la emisora, @RCR750, mensajería de texto Dilo, donde pueden enviarnos un mensaje de texto al 3456, que tendrá un valor de un bolívar más básico, más IVA. Nos están viendo y escuchando a través de la plataforma digital rcr.tv, a través del canal de YouTube, a través del Periscope, desde que comenzó el programa en tiempo real, y también por Facebook Live, mediante la cuenta RCR750. Un servicio público, porque en Venezuela no hay medicinas. ¿Por qué no hay medicinas? ¿Por qué no hay insumos médicos? Porque los venezolanos tenemos que suplicar a nuestros hermanos venezolanos por una medicina, un medicamento, para salvar nuestras vidas, para una enfermedad crónica, o para los niños que padecen cáncer y otras enfermedades, porque el chavismo arrasó con los medios de producción inherentes a la industria farmacéutica. ¿Fue ineficacia? ¿Fue ineptitud? No, fue intencional, para que ustedes y nosotros aquí necesitemos los medicamentos. Para la paciente renal Elvira Barra, en espera de trasplante, necesita de su ayuda para que pueda hacerlo a través de la cuenta www.gofundme.com, Elvira Barra. O si desea, puede llamar al 0416-818-7662, 0412-206-0642. Le dijo una vez Almagro a Nicolás Maduro: nunca podrás devolver las vidas de los venezolanos que se han perdido en los hospitales públicos de Venezuela. Tenemos dos llamadas. El señor Luis Guerra, desde San Antonio. Buenos días. Buenos días. ¿Aló? Sí, lo escucho. Buenos días, Thaís. Buenos días. Siempre te luces con tus invitadas. Gracias. Tienes a la señora Mármol ahí, que la admiro desde hace años. Todos los martes está la magistrada emérita con nosotros aquí en Buen Provecho. Bueno, mira, ¿qué podemos hacer nosotros? Maduro ya está hablando nuevamente de diálogo. ¿Tú puedes creer en la palabra de Maduro cuando habla de diálogo? No. Cuando tú sincronizas un canal de Estado, cuando están en cadena, todo el tiempo Chávez vive, Chávez vive. Si no entierran la ideología de Chávez y Chávez vive, ¿cómo va a cambiar este país? Por Dios, ¿cómo va a cambiar si Chávez lo tienen vivo? Yo creo que en el cuartel de la montaña, lo que es un cenotafio, porque de otra manera no citarían tanto a Chávez.
por lo menos que tenga la dignidad de apoyarse él, de sustentarse, autosustentarse él con su diálogo convincente, malo o bueno, pero no viva a la sombra de su fulano Chávez, que ya desapareció lamentablemente, o para mal o para bien, pero él no está con nosotros. Entonces no sigan con este cuento con la cubanización de Venezuela. Muchas gracias, Tejí, buenos días. Buenos días. Bueno, señor Luis, ¿qué le puedo decir si eso es un plan? Lo que pasa es que los venezolanos no han querido creer que esto es un plan. Se llama Plan de la Patria. Hugo Chávez era marxista, pro Castro comunista, mientras en los funcionarios de los efectivos de las Fuerzas Armadas, las ex Fuerzas Armadas en la democracia, luchaban contra el Castro comunismo, Hugo Chávez estaba allí con un grupo de generales y una cantidad de militares penetrando las Fuerzas Armadas con el Castro comunismo. Le puedo decir que habían atentados contra los oficiales de las Fuerzas Armadas y Hugo Chávez lo sabía y los conspiradores lo sabían, y aún así permitían que sus compañeros, con los que dormían en el mismo cuarto, fueran a la emboscada y los mataran. Se puede usted imaginar, pedirle a esta gente que recapacite, que dejen a Chávez. Bueno, ellos ni siquiera utilizan a Chávez. Chávez murió para ellos, murió para todos. Lo utilizan porque no tienen otra bandera. Pero claro, Chávez está muerto para ellos primero que para nosotros. Es muy importante que haya mencionado la cubanización de Venezuela, porque yo creo que ese es un punto que a nosotros no le hemos dado la verdadera importancia. Efectivamente hay una cubanización de Venezuela, eso ha estado desde el principio. Se va a Cuba a buscar las instrucciones, desde allá son giradas. Ya tuvimos el visitante cubano, como le llamé, aquí en la asamblea, ya fue condecorado, y ya también, para nuestra gran indignación, se le mandaron toneladas de alimentos y de insumos a Cuba desde una Venezuela que tiene una población que muere de hambre y de enfermedad. De manera que eso es un punto que hay que tener muy en cuenta, y uno de los asuntos fundamentales para recuperar la democracia es que la intervención cubana cese en Venezuela. Tenemos otra llamada del señor Jorge Suárez desde Vista Alegre. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo quería, digamos, agregar a la conversación que tienen ustedes allí, que se ha hablado, ¿no?, de que estas libertades, las que se han dado y las que pudieran darse quizás más adelante, están digamos, encuadradas en un proceso de pacificación. Esa pacificación, como la entiende el gobierno o como la quiere hacer el gobierno, no guarda ningún parentesco con la que se dieron en los gobiernos de Caldera y de Luis Herrera, y hasta también del doctor Leoni, porque también se dieron libertades a personas que estaban al margen de las luchas democráticas en esos momentos. Esa pacificación, como ahorita, no se da para legitimar o para buscar legitimar a un gobierno que está totalmente desacreditado interna y externamente, ¿no? Y lo segundo que me gustaría también decir allí es que ese principio de la justicia pronta y cumplida, que está embarcado en el debido proceso, bueno, está un poquito, digamos, a deber, queda un poco a deber con estos procesos que se llevan adelante a nivel internacional, ¿no? Habrá que tener mucha paciencia, porque también quien se le acusa también tiene derecho a defenderse. Entonces ellos tendrán también derecho a probar su inocencia, digo yo, ¿no?, dentro de lo que se llama la contradicción, para demostrar si hay o no culpabilidad sobre alguno de estos funcionarios. Muchas gracias. Gracias, señor Jorge. Tenemos que ir a una pausa y al regreso la magistrada le va a responder al señor Jorge Suárez. Pero yo de una vez le puedo decir que no hay punto de comparación con la política de pacificación que hubo en la democracia y esto que están haciendo en este momento. No se puede comparar, hay un abismo. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Segundo, yo creo que deberíamos dejar de llamarlo gobierno. Cuando usted lo llama gobierno, usted lo legitima. Esto es una dictadura, es un régimen totalitario. El gobierno gobierna para todos, tiene un presidente que respeta a todos sin importar la ideología o el color político o el color o raza de las personas. Esto no es un gobierno. Comencemos a hablar con los términos correctos. Vamos a aclarar ante qué nos estamos encontrando en este momento. Es hora de unificar ese criterio. Ya volvemos. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter,
@RCR750 y buen provecho. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. CAE Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@caesport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA 1305-514-2500. CAE Export cubre todo el territorio nacional. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. 2 preguntas que tienen mucho que ver. Nos piden explicar a la audiencia las consecuencias de la solicitud al TSJ legítimo de nombrar un gobierno de emergencia nacional. Si TSJ lo hace, ¿lo aceptaría la comunidad internacional? ¿Sería el golpe de timón que dé vuelco positivo a crisis total en Venezuela? Nos pregunta Carlos Granados. Y desde Argentina nos están preguntando también lo mismo. El señor Frank Guevara, doctora Mármol, por favor, háblenos de la solicitud que hiciera al TSJ legítimo sobre ocupar vacío de poder. Sí, muy importante esas preguntas y es muy bueno que lo hayan designado como vacío de poder, porque ese es el primer considerando para la respuesta. Nos encontramos ante un vacío de poder porque Venezuela no tiene presidente. El presidente quedó más claramente deslegitimado por la última elección que ha sido desconocida internacionalmente también, pero recordemos que está suspendido e inhabilitado por decisión del Tribunal Supremo Legítimo por la comisión de delitos que están tipificados en el Estatuto de Roma. Ante eso está la necesidad urgente de llenar ese vacío de poder y por eso se interpuso el recurso para que este tribunal tome o diga cuáles son los pasos necesarios para nombrar un gobierno de emergencia que pueda enfrentar esta situación, porque hoy por hoy en Venezuela no hay presidente, la Asamblea no realizó los pasos necesarios después de autorizar el enjuiciamiento del presidente para llenar el vacío como se establece constitucionalmente, y no porque se haya producido una especie de declinatoria por parte de la Asamblea Nacional, sino por la magnitud del problema que representa un país sin presidente, es que consideramos indispensable que el Tribunal Supremo Legítimo llene ese vacío con este gobierno de emergencia, que yo sí creo que sería reconocido internacionalmente porque los hechos están a la vista y la situación no puede prolongarse más de esa manera. Bueno, amigos, gracias por acompañarnos, gracias por esa respuesta magistrada. Hemos llegado a ustedes gracias a la Dirección General de la Estación, a cargo de Jaime Nestares, a la Gerencia de Producción con Willy Zarcaya. En la producción de este programa, buen provecho, Juliet Córdoba. En los controles, César González. Hoy hablamos de justicia, como cada martes, con la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León y quien los acompaña cada mediodía, Thaís Peñalver. Que tengan todos muy buenas tardes y muy buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver, RCR 750 AM, porque lo bueno une.